¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súbate al Éxito. Esta semana estamos aquí con el doctor Joselo Cuaquira Sucasaire. Él es fundador de Abogados JBC. Con él conversaremos sobre los servicios que brinda su empresa, su firma, su estudio contable, pero también conoceremos un poco acerca de la casuística en el campo del derecho civil y también del administrativo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Súbate al Éxito. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar en este estudio y a sus órdenes. Excelente. Doctor, para que el público conozca acerca de su firma, coméntenos, por favor, ¿a qué se dedican en Abogados JBC? Bien, Abogados JBC es un estudio bastante joven. Exclusivamente nos dedicamos a lo que es el derecho administrativo y también el derecho civil. En derecho civil vemos lo que son el derecho de familia y derecho administrativo propiamente. Y el derecho administrativo, guiado obviamente lo que es el régimen disciplinario, ¿no?, de las Fuerzas Armadas relacionado a la ley 29131. Se podría decir que es nuestro fuerte, y asimismo también defendemos las investigaciones administrativas de los empleados públicos relacionados al decreto legislativo 276, 728, la 557 y probablemente de la ley 30057, que es el de ley del servicio civil, ¿no? Y otras especialidades propias o especiales, se podría decir, dentro del ámbito estatal. Qué interesante. ¿Y cuál es la casuística, ¿no?, en estos dos ámbitos, tanto en la parte civil como también en la parte del derecho administrativo, de acuerdo pues a esta normativa legal que usted ha mencionado? Bien, en derecho civil el más recurrente, o los casos más recurrentes, es el derecho de familia. Y dentro del derecho de familia estamos hablando de lo que es alimentos, prorrateo, extinción, y la otra parte es la sucesión intestada, ¿no? Toda vez que a veces en esta época del COVID muchas familias han fallecido, o personas que han dejado de existir y que no han dejado testamento y que es necesario, ¿no?, claro, entablar o hacer este tipo de procedimiento de la sucesión intestada. Y también, justamente también de esto, producto del COVID, también viene otro problema, los alquileres, por ejemplo, ¿no? Y también la migración como extranjeros, hermanos extranjeros en el Perú, y que no compatibilizan mucho, y ha habido problemas de repente de deshabitar, y ha habido pagos no cumplidos y todo eso, ¿no? Entonces eso acarrea de que debe existir contratos sumamente específicos, y que sea fácil y que de alguna forma esto le favorezca al propietario, ¿no? Correcto. En el ámbito administrativo nos dedicamos a la defensa en el procedimiento administrativo disciplinario a los militares, tanto oficiales, suboficiales y tropa de servicio militar, y asimismo esto pues abarca no solo a uno, sino el ejército, la marina y la FAP. Y en cuanto a los empleados públicos en general a nivel nacional, ¿no? Esos son los problemas más recurrentes de nuestro estudio y que estamos desempeñándonos en favor de ellos, obviamente. Correcto, muy interesante. Y en este campo de la parte del derecho administrativo específicamente, ¿no?, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, digamos, las personas que llegan a su estudio, ¿con qué necesidades llegan? ¿Qué tipo de asesoramiento requieren? ¿Qué casuística traen? ¿En base a qué buscan su servicio? Sí, claro. Nosotros nos especializamos en la defensa, en la investigación administrativa. Es cuando hay una presunta infracción del militar por haber cometido alguna disposición propias de la institución, entiendo yo, y que están inmersos en una investigación administrativa en las inspectorías que corresponden. Entonces esto amerita una defensa técnica que conozca los procedimientos y que de alguna forma sean sancionados de acuerdo a normas, y que no haya ciertas arbitrariedades en este procedimiento. Ok. Muy interesante, porque esto puede significar que por ejemplo, para un oficial o un personal subalterno de las Fuerzas Armadas, de repente que indebidamente ha sido acusado, ¿no es cierto?, ya toda su carrera se trunque, ¿sí? Exacto, porque esta ley, la 29131, es una ley muy garantista. Antes de esta ley, de repente poniendo en contexto, había un reglamento interno llamado Servicio Interior, en la cual las tres Fuerzas Armadas se guiaban bajo este reglamento, y que era muy inquisitivo, muy arbitrario, ¿no? Entonces había usos
de repente los procedimientos y en las propias sanciones, ¿no? Y truncaba de repente innecesariamente la carrera de los oficiales. Claro. Entonces esta ley se emana en el 2007 y se reglamenta en el 2013 en el gobierno de Ollantaytamala, como que también era militar y da un poco de énfasis y es muy garantista, ¿no? Entonces es importante. Permíteme, ¿qué significa que una ley sea garantista? Es garantista porque favorece de alguna forma, da procedimientos o da mecanismos de defensas un poco más amplias al investigar. Ajá. Exacto. Entonces eso abarca eso, ¿no? Lo que comentaba anteriormente, el Servicio Interior en un reglamento no era una ley, pero que era muy inquisitivo, daba mucho poder al superior jerárquico que de alguna forma sancionaba, ¿no? Entonces no había un límite, podría sancionar de un día de arresto simple hasta los 30, dependiendo del grado. En este caso, esta ley más se abarca a las faltas propiamente dicho. Si la falta ha dañado leve, mediano, máximo al servicio, obviamente se sanciona en este nivel. Muy, muy interesante realmente, y creo que requiere de un conocimiento, una especialización muy, muy específica, ¿sí? Exacto, porque esta ley, como ya más o menos está ya casi 10 años, sin embargo, no hay doctrina. Hay pocos especialistas que se dedican a esta rama del derecho, ¿no? Entonces, nosotros, más allá de conocer día a día con los casos que nosotros defendemos, y también generamos doctrina. Estamos ya también próximos a de repente editar un libro que sirva también a los colegas y también propios de las Fuerzas Armadas, ¿no? De los integrantes de las Fuerzas Armadas. Claro. ¿Cuántos años tienen de experiencia en este campo? Ya 15 años. 15 años, sí, ya. Obviamente esa ha sido una especialidad nueva, toda vez que también la mayoría de los que integran este estudio provienen de las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, como que era interesante, como que era una rama muy, muy nueva, ¿no? Porque todos se abocan de repente al derecho penal, al derecho civil, laboral, que ya la mayoría de los colegas ejercen este tipo de defensas, ¿no? Sin embargo, era una especialidad nueva y que era necesario incursionarnos también y poder estar en el mercado, ¿no? La defensa. Claro, digamos que existe en el mercado una oferta, en este caso, bastante específica, ¿no? Exacto. Ok, y precisamente en torno a ello, ¿cómo están organizados ustedes? ¿Cómo están conformados a nivel de estudio jurídico? Bien, obviamente quien habla es el fundador del estudio jurídico. Posteriormente hemos ido asociando otros especialistas, ya propiamente en el régimen disciplinario, y por la necesidad propia también acoger a otros especialistas, ¿no? Que también ya son más conocidos, como ya hace un rato mencioné, lo que es penal, civil, laboral, tributario, porque es necesario. Claro. Porque de alguna forma el estudio jurídico no se aboca, pero a veces por la necesidad propia del cliente tenemos que atender, y tenemos consultores externos también con otros estudios jurídicos más grandes para que nos oriente también para poder contribuyendo con la buena defensa del patrocinado. Caramba, muy interesante. Además que también yo me imagino que dentro del público objetivo, que inicialmente es su target principal, ¿no? Que en este caso serían los funcionarios públicos o los miembros de las fuerzas militares, también hay otro público que de repente llega con otro tipo de requerimientos, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Las personas no tienen un solo problema, no vienen por este problema y como el antecedente de la buena defensa, por la misma confianza, no viene y pues si brindamos otro tipo de servicios y tenemos que atenderlos con la confianza que ellos depositan en nuestro estudio. Por supuesto. ¿No? Y esa fue la necesidad. Y en el campo de la defensa de los funcionarios públicos, ¿cuál es la casuística? Bien, es otra especialidad también, no tan nueva, pero que no ha sido muy desarrollada. Ya obviamente de repente esa persecución administrativa para aquellos servidores públicos, como ya mencionaba, del decreto legislativo 276, 728, 1057, ese famoso CAS y la nueva ley 30057, que sería un nuevo régimen unificado a nivel nacional y que tiene su propio régimen disciplinario. Sin embargo, no ha sido desarrollado y también no tomado muy en cuenta, ¿no? Entonces era necesario desarrollarlo también este ámbito. Permíteme, ¿no tomado muy en cuenta por quién o por quiénes? Por las mismas entidades. Okay. O sea, no han generado procedimientos y no han generado doctrina también. Como si revisamos, no hay muchos textos que se dediquen, o mejor dicho, no hay muchos textos de autores que se hayan dedicado exclusivamente, no hay una tesis respecto de esto, no hay tratados. Entonces,
La única forma de crear doctrina es conociendo los casos. Claro. Y eso nos va a ir enseñando la casuística, los famosos tips, se podría decir, en el mundo del derecho, y así poder también esto plasmando en un texto que corresponde. Claro, porque de otra manera significaría que existe 1, 2, 3, 4 instrumentos legales, leyes, qué sé yo, sí, pero que, como dice usted, sin doctrina, etcétera, queden como en instrumentos de anaquel, letra muerta prácticamente, porque no se aplican, ¿no es cierto? Exacto. O se aplican mal. Ese problema, el segundo, se aplica mal, y la mayoría de los que hacen la investigación administrativa no son especialistas en derecho y no son especialistas en investigación. Como nosotros, como estudios, siempre sostenemos es que, haciendo una analogía con una tesis, si la hipótesis de una tesis está mal planteada, claro, el resultado va a ser equivocado. Es lo mismo, claro, entonces claro, es el mismo. O sea, si en una investigación previa se plantea una forma diferente y en base a eso quieren probarlo y el resultado va a ser diferente. Entonces, no hay especialistas tanto en el régimen disciplinario como en el régimen de los servidores públicos, no hay especialistas que se dediquen exclusivamente a una investigación administrativa. Como que en el ámbito jurisdiccional, obviamente, el fiscal es el titular, ¿no? Y sabe cómo manejar y cómo encajar cada hecho a la norma. Claro, pero los servidores públicos no. Claro, entonces, eso es otra falencia. Exacto, ¿no? Entonces, claro, estamos en eso, en la lucha de ayudar día a día y también contribuir con este proceso. Sí, muy interesante realmente, doctor, y lo felicito porque es la primera vez que tenemos aquí en Súmate al Éxito un especialista, en este caso en la parte legal, pero que se enfoque en estos campos, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, en nuestro país necesitamos una mejora sistémica, ¿no? En cuanto a la justicia, ¿sí? Tanto cuando hablamos, de las instituciones que imparten justicia, como también por quienes, en este caso como los abogados, quienes velan por los intereses de las partes, ¿no? Yo creo que eso necesitamos aquí en nuestro país, que profesionales como usted, estudios como el estudio JBC, aporten, abonen en el campo de un fortalecimiento de la justicia. Y creo, queridos amigos, que efectivamente, doctor, se necesita hacer doctrina, se necesita dejar un camino en base a la casuística, a lo ya tratado, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que pueda servir de escuela para los nuevos profesionales que vienen en ese campo, ¿no? Exacto, eso es importante, ¿no? Como ya había mencionado anteriormente, es el objetivo. Excelente. El crear doctrina, también que esto sirva para el personal, tanto del entorno militar y como del entorno del servidor público. Si no creamos esto, va a ir habiendo más arbitrariedades, y esto también por la injusticia que ellos creen, obviamente también estos casos se llenan en los casos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, si solo se llevara en procedimiento administrativo disciplinario acorde al derecho, culminaría, no estarían elevando esto al órgano jurisdiccional, y que esto también, pues con la carga procesal que tiene, demora mucho tiempo para resolverlo, ¿no? Entonces es importante que se conozca este tipo de procedimientos que puedan concluir de una forma satisfactoria, tanto para el empleado, para entenderlo así, como para el administrado. Correcto. Muy bien, excelente. Bien, doctor, tiene la pantalla de Súmate al Éxito para que se dirija a su público y los invite a que busquen más información del estudio de abogados JBC. Sí, gracias por esta invitación, y asimismo invitarle a toda la población en general y específicamente al personal militar, tanto de la FAP, la Marina, el Ejército, como los servidores civiles del Perú, y que nosotros como estudio jurídico somos especialistas en este ámbito o en esta especialidad, y les invito a conseguir más información en Facebook, en Instagram y TikTok, @abogadosjbc.com. Excelente, así es, amigos. Yo también quiero invitarlos a que visiten www.abogadosjbc.com y que se comuniquen con los números que aparecen en pantalla, donde podrán encontrar los servicios de nuestro invitado, el doctor Joselo Cuakira Sucasaire. Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí en Entrevistas Empresariales. Muchas gracias a usted por la invitación y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Y amigos, nos despedimos, pero antes queremos invitarlos a que visiten www.sumatealexito.com. Ya saben que Súmate al Éxito, queridos amigos, es el espacio para el profesional independiente. Hasta la próxima.